Y vamos a comenzar con la clase. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Pues miren, el día de hoy vamos a ver los carbohidratos. Como en todas las demás clases lo hemos estado haciendo, va a ser en dos clases. En la primera vamos a ver generalidades, definición, clasificación, funciones, cuáles son los principales o más relevantes en el área biológica. Y probablemente hagamos ahí alguna discusión al final de la clase sobre importancia. Y la próxima clase, que sería mañana, vamos a ver vías metabólicas para los carbohidratos, ¿no? Bueno, antes de comenzar, yo les quería decir que uno de los objetivos de esta clase es que ustedes aprendan cuestiones bioquímicas básicas día a día en su paso por la facultad y posteriormente cuando empiecen a interactuar con pacientes, ya sea en las clínicas de aquí de la facultad o en sus consultorios, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes como alumnos en formación de odontología tengan conocimientos claros sobre áreas básicas del área de la salud o de ciencias de la salud, porque a lo mejor, por ejemplo, para restaurar una caries no va a ser tan necesario que ustedes conozcan sobre carbohidratos, pero para platicar con sus pacientes, para infundir, para transmitirles confianza, seguridad y conocimientos, sí es importante que tengan conocimiento sobre todas las áreas básicas relacionadas a las ciencias de la salud, ¿no? Es muy feo que las personas cometan errores garrafales, no sé, por ejemplo, qué tan familiarizados estén con esta persona, Bárbara del Regil. Hubo un tiempo cuando empezó la pandemia que se volvió muy famosa en internet por los videos que sacaba, pero dentro de todos esos videos hubo uno en el que la criticaron muchísimo porque ella dijo que iba a compartir una receta muy saludable, según ella, libre de carbohidratos. Honestamente yo no vi todo el video, ¿no? Nada más los memes. Pero el detalle fue que ella dijo que su receta era libre de carbohidratos y pues le puso plátano a su receta, ¿no? Y plátano está lleno de carbohidratos. Entonces, así como se burlaron de ella a través de memes, les puede llegar a pasar si ustedes cometen alguna barbaridad así cuando están platicando con los pacientes. Por eso les digo, es importante que ustedes pongan atención en todas sus materias, porque no todo es 100% aplicable a la clínica, pero lo que siempre es aplicable a la clínica es la interacción con los pacientes. Y dentro de la plática con los pacientes sobre la comida, sobre sus problemas o plática trivial en lo que empiezan a trabajar, muchas veces los pacientes asumen que como ustedes son odontólogos, son del área de la salud, deberían de saber sobre todas las cosas relacionadas con ello. Y es muy común que los pacientes les pregunten cosas no nada más de odontología, muchas veces les preguntan hasta de medicina, de psicología. Y es importante que ustedes vayan adquiriendo conocimiento sobre todo ello. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, vamos a comenzar ahora sí de lleno con lo de los carbohidratos. Y les digo, el objetivo de esta clase es que ustedes nunca queden en situaciones como la que estuvo esta persona, Bárbara del Regil, sino que al contrario, sepan la utilidad biológica de los carbohidratos, su importancia, dónde están, de dónde vienen y sobre todo para qué los utiliza el cuerpo humano. Bueno, pues como les comentaba, básicamente hoy vamos a ver 4 cosas generales: concepto, clasificación, importancia biológica y los principales carbohidratos. Pues comenzando con qué son los carbohidratos, pues sinónimos podríamos encontrar glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos, algunos ya más informales les dicen azúcares, pero básicamente son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son moléculas relativamente sencillas. Si ustedes se fijan, pues prácticamente es carbono con agua acomodados en cierta configuración química que les da sus propiedades específicas. Como características, pues son solubles en agua, están formados por enlaces de tipo glucósido. Algo muy fácil de la bioquímica es que se clasifican por cuestiones muy sencillas. En este caso es de acuerdo al número de carbonos que conforman la molécula y dónde se localiza su grupo funcional. Parte de la importancia biológica es que forman parte de las membranas celulares y sobre todo que se utilizan para almacenar energía
en las células y en los cuerpos, en los seres vivos, ya sean animales o sean plantas, ¿no? Ambos recurren a los carbohidratos para realizar esta importante función biológica. Y como les comentaba, hablando de funciones de los carbohidratos, básicamente hay tres funciones esenciales. La primera, pues son fuente de energía inmediata, sobre todo los carbohidratos más sencillos, es decir, los monosacáridos. También pueden funcionar para almacenar energía, sobre todo los polisacáridos o los carbohidratos de cadenas más complejas y más grandes. Y para el cuerpo son muy importantes ya que realizan la función de soporte estructural, sobre todo en las membranas celulares. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo es que se clasifican los carbohidratos, se pueden hacer de acuerdo a 4 características principales o una conjunción de todas ellas. La más común o más sencilla es de acuerdo al número de subunidades que tiene cada carbohidrato. Y está muy simple, no creo que les cueste mucho trabajo recordarlo. Si es solo una sola subunidad, se le llama monosacárido. Mono 1, pues es un monosacárido, aquel carbohidrato que solo tiene una subunidad. Si otro carbohidrato presenta dos subunidades, entonces se trata de un disacárido. Tiene el prefijo di, que significa 2, pues son 2. En el caso de que sean 3, pues es trisacárido, y si son muchos, es polisacárido. Si ponemos la clasificación de acuerdo a la localización del grupo funcional, los carbohidratos se ramifican en 2 grandes grupos, las aldosas o las cetosas. Y esto nada más está dado por en qué parte está colocado el grupo funcional. Si hablamos del número de átomos de carbono que conforman cada subunidad que forma el carbohidrato, la clasificación depende del número de átomos de carbono. Si son 3, son treosas; si son 4, son tetrosas; si son 5, son pentosas; si son 6, son hexosas. Biológicamente, las más relevantes serían las pentosas y las hexosas. Las pentosas, ¿por qué? Porque forman parte de las moléculas de ADN y de ARN. La ribosa es una pentosa. Las hexosas son muy relevantes biológicamente porque son las principales fuentes de energía del cuerpo humano. Ustedes ya se supone que realizaron la tarea sobre bioenergía, sobre principales vías metabólicas, y deberían de recordar que, por ejemplo, la glucosa es el componente principal de la mayoría de las vías metabólicas y es una hexosa. Y la última contemplación para la clasificación es la configuración relativa. Esto es cómo se conforma ya estructuralmente de forma tridimensional. Y se divide en 2 grupos, la serie D o la serie L. Lo más común, o lo que se utiliza más, es dependiendo del número de subunidades y dependiendo del número de átomos de carbono que forman cada subunidad. Ya lo del grupo funcional y de la configuración relativa, se los comento para que lo sepan, pero lo más común que se utiliza es el número de subunidades y cuántos átomos de carbono tiene cada subunidad. Ahora, ustedes están en odontología, no en química. Va a ser muy difícil que ustedes se pongan a hacer ejercicios de configuración química y balanceo de ecuaciones y ese tipo de cosas, pero es importante que lo conozcan, así que no lo vean como algo poco trivial para ustedes. Es importante que ustedes conozcan la clasificación de los carbohidratos porque eso les facilita mucho el entender para qué se va a utilizar cada carbohidrato o en qué va a funcionar cada carbohidrato. Por ejemplo, hablando de los monosacáridos, pues como les comentaba anteriormente, son los más simples, solamente tienen una subunidad, pueden tener varios átomos de carbono en esta subunidad, que puede ir de las 3 hasta las 6, que son los más comunes. Las de 5 y 6 átomos de carbono son los más relevantes biológicamente. Y pues ya les comenté por qué, ¿no? Los de 5 átomos de carbono forman parte de las moléculas de ADN y de RNA, y los de 6 son los que entran con mayor facilidad en las vías metabólicas para producir energía. Aquí tenemos algunos ejemplos de monosacáridos, generalmente
como les comento, ¿no? Los de 5 carbonos y los de 6 son los más relevantes biológicamente, son los más comunes, son los que probablemente ustedes necesiten con mayor frecuencia. Y parte de lo que les comentaba antes, ¿no? De la configuración química de esta molécula. Son 6 carbonos con 6 oxígenos. Bueno, se podría decir que son 6 átomos de carbono con 6 moléculas de agua los que conforman estos monosacáridos. Tiene una configuración química simple, pero valiosa para el cuerpo humano. Esta pues, se las pongo para que las conozcan, ¿no? Pero no es para que se los aprendan de memoria. No es necesario que lo hagan. Lo que me interesa es que entiendan para qué sirve. Estos son ejemplos nada más de carbohidratos, en este caso monosacáridos. Y aquí está dependiendo de si son del grupo de las aldosas o de las cetosas, dependiendo del número de carbonos que tiene su subunidad. Y hay toda una ramificación. No es necesario que se aprendan todos los carbohidratos que existen. Lo que importa es que ustedes entiendan dónde están, para qué los usa el cuerpo y cómo es que funciona, cómo es que se da este uso biológico. Cuando nosotros pasamos a hablar de los disacáridos, pues entonces hablamos de carbohidratos conformados por dos monómeros. Aquí en la parte inferior están los 3 más comunes, o los 3 que mayormente tienen que manejar. El principal pues sería ¿no? La sacarosa, que si ustedes recuerdan es el azúcar simple o el azúcar de mesa. Si ustedes le ponen atención a la conformación de su molécula, es una glucosa con una fructuosa. Son 2 subunidades unidas con un enlace a una molécula de oxígeno, a un átomo de oxígeno, perdón. Estas también son, ¿por qué creen que la sacarosa es muy importante para el cuerpo? Pues porque al romperse esta molécula, una de sus mitades, la fructuosa, más rápido se puede convertir en una ribosa por las vías metabólicas y la glucosa rápidamente entra, podría ser al ciclo de Krebs para producir energía, ¿no? Todas estas se pueden integrar de forma rápida a las vías metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma rápida pueden proporcionarle energía a nuestro cuerpo o a nuestras células. Lo importante a recordar de los disacáridos son 2 moléculas que pueden ser del mismo o de diferente monosacárido. Y la relevancia es que, por ejemplo, digamos que son moléculas que rápidamente o liberan su energía o se utilizan para conformación estructural dentro del cuerpo. Cuando hablamos de oligosacáridos, se trata de carbohidratos que están constituidos por generalmente son de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. Los que son 2, pues son disacáridos. Aquí fue un pequeño error de dedo. Y hay algunos oligosacáridos que son muy importantes para el cuerpo. Entre ellos destaca, por ejemplo, la insulina. Yo creo que muchos de ustedes, por lo menos ya la han oído mencionar, ya deben de saber qué función tiene en el cuerpo la insulina. Y si no, pues están a punto de descubrirlo, porque probablemente en la actividad académica relacionada con este tema lo tengan que trabajar, ¿no? Pero básicamente está relacionado con el ingreso de la glucosa a las células para que se genere la energía que necesitan las células para su funcionamiento. Cuando no hay insulina, la glucosa queda en el torrente sanguíneo y no puede ingresar a las células, que es el origen o es parte del funcionamiento de la enfermedad llamada diabetes, o de una de ellas. La otra, el otro tipo de carbohidratos, que serían los polisacáridos, aquí se trata de carbohidratos donde hay más de 10 subunidades de monosacáridos. Y aquí el tope máximo es prácticamente infinito. Pueden ser miles de monosacáridos o cientos de miles, porque recuerden que una de las funciones de los carbohidratos es el almacenar nutrientes que posteriormente van a dar energía. Entonces, las plantas lo hacen en forma de almidón, pero los animales, incluyendo el ser humano,
lo hacemos con otra molécula, que sería el glucógeno. Entonces, esta es la configuración básica, pero puede haber cientos o miles o cientos de miles de repeticiones. Lo mismo sucede en el almidón. Esta es su conformación básica, pero por eso viene aquí entre paréntesis a la n potencia, porque puede haber miles o cientos de miles de moléculas igualitas acomodadas en una sola cadena. Y pues una de las cuestiones es que eso es lo que nosotros ingerimos cuando comemos. Gran cantidad de los alimentos que nosotros ingerimos están conformados por carbohidratos. Aquí hay una relación, por ejemplo, de principales carbohidratos con ciertos alimentos o ciertos usos que se les da. Por ejemplo, la glucosa, como ya lo habíamos mencionado, es uno de los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza, uno de los más importantes para los seres vivos, y pues es de fácil acceso, porque en el azúcar de mesa, pues ya rápidamente se puede obtener la glucosa. La sacarosa, es de un disacárido, ¿se acuerdan? Es una molécula de glucosa con una de fructosa. Generalmente todos los días ingerimos cantidades elevadas de este disacárido. Oligosacáridos, pues también. Generalmente es un poco menos el consumo de estos, pero pues también se da dependiendo de ciertos hábitos o de ciertas costumbres. Por ejemplo, en las regiones donde utilizan mucho agave, pues consumen mucho de del ejemplo de la inulina. El almidón. Muchos alimentos de origen vegetal, bueno, deben ser de origen vegetal para tener almidón, pero muchos de los que se consumen a mayor frecuencia en nuestro país son ricos en almidones. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen polisacáridos con cadenas muy grandes, que tienen una gran cantidad de reserva energética, y pues por eso es importante que ustedes los conozcan. Aquí vienen ejemplos de carbohidratos. Los más simples o monosacáridos pues podrían ser glucosa, galactosa, fructosa. Aquí en la parte superior vienen ejemplos de alimentos que contienen. En el caso de glucosa, pues ahí cualquier dulce puede rico en glucosa. En el caso de la galactosa, pues todos los lácteos son los que son ricos en galactosa. La fructosa, como su nombre lo dice, deriva de todas las frutas y son ricos en fructosas. En el caso de disacáridos, pues el más común derivado de los lácteos. También la maltosa es uno que se consume, por ejemplo, aquí en Sinaloa con muchísima frecuencia, ya que la cerveza tiene grandes cantidades de maltosa. Entonces, de ahí es donde deriva la famosa panza chelera. Sacarosa, pues todos los panes y las harinas que consumimos son ricos en sacarosa también. Y parte de lo de la importancia biológica es que hay muchas enfermedades relacionadas a los carbohidratos, tanto porque se consuman en exceso como porque su consumo sea muy bajo o su aprovechamiento. En el caso del consumo excesivo de carbohidratos, puede derivar principalmente a tres enfermedades: la hiperglicemia, la diabetes o la obesidad. Pero, por ejemplo, en el ámbito odontológico, indirectamente también deriva a otras dos enfermedades propiamente del nicho odontológico, que sería caries dental y probablemente su evolución hacia enfermedades periodontales. En el caso de enfermedades por deficiencia de carbohidratos o por falta de deficiencia de su metabolismo o por falta de su ingesta, puede generar en enfermedades como la hipoglucemia, la bulimia o la anorexia. Moléculas que es importante que ustedes conozcan y sepan cómo funcionan cuando se habla de enfermedades relacionadas a los carbohidratos, pues está la glucosa, el glucógeno, glucagón y la insulina. La glucosa creo que es hasta ahorita la que ya deberían de conocer con relativa amplitud. Es la principal fuente de energía del cuerpo, es la forma en la que se distribuye esta energía hacia todas las células de nuestro organismo a través del torrente sanguíneo.
y pues debe de haber un delicado equilibrio para que se dé la entrada de la glucosa del torrente sanguíneo al interior de las células, ¿no?, de nuestro cuerpo. El glucógeno pues es una molécula que se utiliza para almacenar glucosa en el hígado principalmente. Entonces la regulación hepática y sus efectos sistémicos tienen mucho que ver con esta molécula. Glucagón también es otra molécula importante para el metabolismo del glucógeno, ya que aumenta la producción de la glucosa y pues todo el delicado conjunto de reacciones químicas que son necesarias que se lleven a cabo para que se mantenga este equilibrio. Y pues de la insulina ya hablamos hace rato, ¿no? Es la hormona necesaria para el control metabólico de la glucosa y está relacionado con el paso de la glucosa del torrente sanguíneo al interior celular. Hablando de carbohidratos de mayor relevancia biológica, pues como les digo, ¿no?, el que más destaca es la glucosa, es un monosacárido, puede funcionar como puede derivar de almidones y del glucógeno, también puede tener función estructural, ya sea en la celulosa, en las plantas de origen vegetal, en las células de origen vegetal, o como la quitina. Y su principal importancia biológica radica en que es necesario para la salud y el funcionamiento de todas las células del cuerpo, ya que dependen de la energía que deriva de esta molécula, y principalmente el cerebro es el que depende de una provisión estable y constante de glucosa. Por eso una recomendación importante ahorita que comentaban que ya están a punto de tener exámenes, una media hora antes de que tengan su examen, coman algo rico en carbohidratos, porque eso les garantiza que va a haber suficiente glucosa en circulación en su torrente sanguíneo y que no le va a faltar glucosa a su cerebro. El cerebro es uno de los órganos del cuerpo que mayor energía consume. Y consume tanta energía porque pues, es el que dirige todas las funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ustedes están en un examen, verdaderamente ponen a trabajar a marchas forzadas a su cerebro, entonces va a requerir de grandes cantidades de glucosa. Lo que ustedes deben de hacer es desayunar bien y una media hora antes del examen, no sé, comerse un chocolate, cualquier cosa que les guste, que ustedes sepan que tiene principalmente monosacáridos o disacáridos para que se metabolicen de forma más rápida y que tengan gran circulación de glucosa en sangre en el momento del examen. Otro de los carbohidratos de relevancia biológica es la fructuosa. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los alimentos o de la mayoría de las dietas tienen porcentajes altos de fructuosa, ¿no?, en nuestro país. Y se utiliza nuestro cuerpo lo utiliza para transformarlo bioquímicamente en ATP, a final de cuentas, utilizando las vías metabólicas que tiene nuestro cuerpo. Y finalmente el cuerpo lo que hace es convertir la fructuosa en glucosa en el hígado, en el tracto digestivo, y termina este proceso en el hígado para que de esta forma sirva como combustible metabólico para todas las células del cuerpo humano. Entonces, ya una vez que la fructuosa se convierte en glucosa en el hígado, pasa del hígado al torrente sanguíneo y se distribuye a todo el cuerpo. Sacarosa, pues es un disacárido, las plantas lo producen ya que es uno de los principales derivados de la fotosíntesis. Para el cuerpo, como les comentaba anteriormente, tiene una importancia biológica fundamental porque rápidamente se puede metabolizar en glucosa por un lado y fructosa por el otro. Si el cuerpo necesita grandes cantidades de energía, la glucosa entra al ciclo de Krebs para producir ATP de forma inmediata, y la fructosa también se puede convertir en glucosa mediante otra vía metabólica. En caso de que no haya tanto requerimiento de energía, sino que se requiera moléculas de soporte estructural, pues la fructuosa rápidamente se puede integrar a todas las células que requieren el desarrollo de moléculas, ya sea de ADN o de RNA. La ribosa, pues es la principal, ¿no? De la fructosa puede derivar a la ribosa,
pero si ya se ingiere ribosa, pues rápidamente se integra a la formación del DNA. Si ustedes recuerdan qué significa, más bien cómo está configurada la molécula del ADN, se le llama desoxirribosa, pero básicamente es una ribosa que pierde el oxígeno para que se pueda dar el enlace con el resto de la molécula del DNA. El almidón, pues ya les había comentado un poco hace un momento cuál es la importancia biológica, pero pues básicamente se utiliza como reserva energética en plantas, pero la importancia para nosotros es que generalmente nosotros ingerimos estas plantas. Entonces lo importante que deben de recordar ustedes es que estos alimentos ricos en almidón van a proporcionarle a nuestro cuerpo grandes cantidades de carbohidratos que tienen que ir acorde con el requerimiento energético de nosotros para mantener un correcto equilibrio. En el caso de que nosotros ingiramos más carbohidratos de los que requerimos, pues eventualmente el exceso de moléculas, ya sea de polisacáridos, monosacáridos o disacáridos, el cuerpo los va a ir almacenando inicialmente en carbohidratos, en forma de carbohidratos, pero eventualmente los va a ir transformando en lípidos o grasas, ¿no? Entonces, desde ahí de donde surgen los gorditos y las pancitas y todo eso, ¿no? Entonces, parte de lo que tienen que analizar en esta clase es eso, que los carbohidratos están muy relacionados con el funcionamiento diario o con actividades diarias, pero que tienen un reflejo importante en la salud. Y sobre todo que ustedes al estar en odontología van a tener una interacción con pacientes y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo, ¿no? Entonces, parte de la interacción de las personas con los carbohidratos empiezan desde la boca, que es el punto en el que ustedes se quieren especializar, pero tiene repercusiones a nivel sistémico. La importancia de los carbohidratos en la forma de recapitulación, pues son aportes de energía, aportan componentes estructurales necesarios para las membranas celulares y pueden funcionar dentro de nuestro cuerpo también como reserva energética. Ahora, uno de los principales de las principales funciones de los carbohidratos dentro de nuestro cuerpo es la generación de energía. Si ustedes le ponen atención aquí al meme que está en la parte superior izquierda mía, tiene que ver con los carbohidratos y la energía. No sé si ustedes, por ejemplo, muchos dijeron que les gustaba el cine, ver películas. Recuerden la película de Volver al Futuro. No sé si se acuerdan que el combustible que utilizaba este carro del Volver al Futuro era basura orgánica. Luego le andaba echando ahí ya no me acuerdo cómo se llama el científico, le andaba echando plátano, cáscaras de plátano, cerveza. Me acuerdo que había una escena donde se ponía a buscar en la basura y empezaba a echarle cuestiones ahí. Pues actualmente no se ha llegado a ese punto, pero ya hay, de hecho les voy a poner en el Classroom una nota para que lo lean con calma. Ya hay una empresa japonesa que está tratando de hacer carros que funcionen con basura. En específico lo que están haciendo es recolectan ropa vieja, la fermentan y forman bioetanol. Ahora, lo ideal en cuanto a rendimiento energético sería que cualquier carbohidrato que echaran ustedes a ese carro lo convirtieran en moléculas que tienen mayor energía, que es lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando ingresan los carbohidratos, finalmente lo termina transformando en glucosa y la glucosa la mete al ciclo de Krebs y genera moléculas de ATP y de NADH y etcétera, ¿no? Y eso tiene un mayor rendimiento energético.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es muchísimas veces más eficiente que cualquier motor de combustión interna y cualquier otro tipo de motor. Y yo les preguntaría, ¿por qué creen que no se ha hecho eso? O sea, lo que hace nuestro cuerpo de sacar energía de los carbohidratos en vez de, por ejemplo, de los combustibles fósiles, de ya sea gasolinas, diésel o cualquier otro. Pues la respuesta, creo que ustedes ya deberían de tener ahí una noción, es porque es mucho más difícil. Si ustedes trataron de aprenderse todas las vías metabólicas, o por ejemplo, nada más la del ciclo de Krebs, que es la más común, es difícil, son muchas reacciones que tienen que estar controladas, que tienen que tener cierto ritmo, cierto timing, ciertas condiciones para que se den, y es muy difícil recrear eso en un motor. Si ustedes analizan el funcionamiento de un motor de combustión interna, pues son 4 pasos básicos: es admisión de combustible, compresión, generación de la chispa, explosión, eso mueve el cilindro y ya se genera el movimiento. No se comparan 4 simples pasos con todos los pasos que lleva a cabo el cuerpo o cada célula en el ciclo de Krebs. Por eso el rendimiento energético es mucho mayor en el cuerpo humano que en cualquier máquina. Se va a terminar esto. Ahorita, en cuanto se cierre, les pongo el enlace para que se integren nuevamente para aclarar dudas y comentarios.